Hoy vamos a seguir hablando de las bendiciones de Dios. De las bendiciones de Dios a todos aquellos que lo buscan, a todos aquellos que andan en sus caminos, a los que guardan sus mandamientos y permanecen en su amor. El título de hoy es un gozo inexplicable. Y nuestro versículo base está en Juan 15:11, si lo quiere buscar. Yo se lo voy a leer primero en la versión Palabra de Dios para Todos, pero luego vamos a ir a la Reina Valera. Dice así, Juan 15:11. Les he dicho esto para que sientan la misma alegría que yo siento y para que sean completamente felices. Si estamos en Jesús, hermanos, nuestras vidas tienen gozo. Si estamos en Jesús, estaremos completamente felices, como dice el versículo este. Déjenme leerle ahora sí esta en la versión Reina Valera. Dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Vamos a orar. Padre, gracias te damos una vez más por esta oportunidad que nos das en este día de estar reunidos en este lugar. Y como siempre, Señor, pues dependemos de ti. Nada podemos hacer en nuestras fuerzas. Rogamos que nos ayudes, Señor, que nos des gracia y favor para hacer lo que nos mandas a hacer, Padre. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Gozo, hermanos, en el diccionario Real Academia Española dice que es sentimiento de complacencia en posesión, recuerdo, esperanza de bienes y cosas apetecibles. Posesión es el gozo que nos da, hermanos, tener pues una casa bonita o un carro nuevo, tal vez mucho dinero en el banco. Y luego dice recuerdo. ¿Quién no se goza del recuerdo, de recordar que, o quién no se goza de recordar cuando sus hijos o sus nietos dieron sus primeros pasos? Ese es un motivo de gozo. Y luego dice esperanza de bienes. Bueno, aquí te puedes gozar con la esperanza de que un día tendrás tu propia casa, si no la tienes, que un día tendrás tu propia compañía, si no la tienes. Y el último es cosas apetecibles. Hay muchas cosas que se nos apetecen. Quizá ahorita a lo mejor usted está diciendo, pues ya, que le apure y nos vamos a ir porque me voy a gozar con un molcajete, una parrillada o algo. Ese es otro tipo de gozo. Estas son las cosas, hermanos, que nos dan gozo, que nos dan cierta alegría, complacencia. Pero yo tengo una pregunta para ustedes. ¿Creen ustedes que este es el gozo del cual estamos hablando el día de hoy? ¿Ese gozo inexplicable? No. Tanto la iglesia en general como cada uno de nosotros individualmente, sí somos llamados, hermanos, a tener una alegría, un gozo, pero un gozo permanente. Y cuando digo que debemos tener esa alegría permanente nosotros, hermanos, no me refiero a la alegría que se conoce comúnmente y que es temporal, pasajera y circunstancial. Me gozo solo cuando las cosas son favorables. No, mi hermanos, no ese es el gozo, sino el gozo que trasciende más allá de las circunstancias, el cual es duradero y es una alegría profunda del corazón. Es una alegría sobrenatural del corazón, que proviene precisamente de conocer a Dios y andar llenos del Espíritu Santo. El verdadero gozo no es simplemente una emoción pasajera, no es el gozo que te pueden dar las posesiones, los recuerdos, la esperanza de bienes ni las cosas apetecibles, sino una calidad de vida basada en la comunión con Dios y su palabra. Ese es el verdadero gozo, hermanos. Cuando andamos en el Espíritu.
Dice Gálatas 5, 22 al 23, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice, contra tales cosas no hay ley. Pues ¿por qué dice que contra tales cosas no hay ley? Porque son de Dios, hermanos, provienen de Dios. Esas cosas van en completa, en perfecta armonía con la voluntad de Dios. Como saben, la ley de Moisés fue diseñada para refrenar comportamientos pecaminosos, para refrenar las obras de la carne. Pero no hay ninguna norma, ninguna ley que prohíba tener gozo, ni prohíba vivir en paz y ser pacientes. No hay una ley, una norma que prohíba amar. Al contrario, dicen que en el amor se cubren multitud de pecados. El amor cubre multitud de pecados. Por eso quienes caminan guiados por el Espíritu de Dios cumplen la esencia de la ley de una manera natural. Jesús dijo que en el amar a Dios y al prójimo cumplimos toda la ley. Mientras las obras de la carne nos apartan de Dios y nos llevan a la destrucción. Si nos dejamos llevar por la carne, hermanos, vamos a terminar mal. Yo les quiero compartir un poquito del capítulo 8 de Nehemías. No sé si ustedes están relacionados con ese libro. Cuando el escriba Esdras, que también era sacerdote, les leyó la ley de Jehová al pueblo, pasaron cosas muy bonitas. Dice la palabra que Esdras le leyó la ley claramente y que ponía el sentido de modo que lo entendieran, o sea, le dio el énfasis. Fue muy claro en su lectura, fue muy claro en su predicación. Y todos los levitas estaban ahí también ayudando, explicando para que el pueblo lo pudiera entender. Yo cuando leí esto, hermanos, vino a mi mente que así es como debemos de trabajar en la iglesia, en grupo, en unidad, en armonía, y no acuchillándonos unos a otros. El asunto es que el pueblo, hermanos, lo entendió, y cuando lo entendió se pusieron muy tristes y comenzaron a llorar. ¿Por qué se pusieron tristes? ¿Saben por qué se pusieron tristes? Porque se dieron cuenta qué tan lejos estaban de cumplir con la ley de Dios, con los mandamientos de Dios. Y porque al mismo tiempo Dios los estaba confrontando con su pecado a través del sacerdote, a través de la palabra de Dios, de la Escritura. Es a través, hermanos, de la palabra de Dios que nos podemos dar cuenta cómo andamos, si estamos caminando con Él o simplemente nos hemos desviado. Es la palabra de Dios con la cual nosotros nos guiamos. Cuando un hombre de Dios te habla claro y te confronta con tu pecado, tú sabes que es Dios hablando a través de él. Cuando David cometió el pecado con Betsabé, pues él siguió su vida muy tranquilo, como si nada hubiera pasado, hasta que vino el hombre de Dios y lo confrontó. Que también podemos decir que fue Dios, ¿verdad? Porque como digo, es Dios hablando a través del hombre. Y fue entonces que se puso David pero tan triste y lloró tanto que se estaba consumiendo en su pecado. Y algo parecido es lo que les digo que sucedió con este pueblo. Al leerles la ley, los confrontó con su pecado y se pusieron tristes y comenzaron a llorar. Como sabemos, la principal razón por la cual fueron llevados a cautiverio fue precisamente eso, hermanos, la continua desobediencia a los mandamientos de Dios por idólatras. Entonces, en Nehemías 8:10, Esdras les dijo: id, comer grosura y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado,
porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Y aquí está el asunto, hermanos. El gozo de Jehová es vuestra fuerza. Si tenemos el gozo del Señor, entonces somos fuertes y no vamos a perder el gozo por cualquier cosa o por cualquier situación. Este pueblo se había desviado, se había debilitado porque se había apartado de Dios y sus mandamientos. Y fue por eso que fueron llevados a cautiverio. Y esto que estamos ahorita hablando de cuando les leyeron la ley, fue después de 70 años de cautiverio, hermanos. Por ahí más o menos, creo que eso fue lo que pasó. Más el tiempo que les tomó la reconstrucción. Ahora, ¿se imaginan? Después de todo ese tiempo, vuelven a tener la oportunidad de reunirse como pueblo, de reunirse como iglesia, para escuchar el consejo de Dios, y lo cual los llevó al arrepentimiento y bueno, he aquí la importancia, hermanos, de congregarnos, de no dejarnos de congregar, como dice la palabra. A veces un día o dos se nos hace mucho, más bien se nos hace muy poquito. Ahora ustedes se imaginan 70 años, o sea, todo el tiempo, no vamos a decir unas fechas, pero tanto tiempo que pasaron sin poderse reunir como iglesia o como pueblo. Eso fue tremendo, hermanos. Por eso ese día fue declarado día santo a Jehová, porque marcaba una renovación de pacto y al mismo tiempo un mismo comienzo para el pueblo. Después del exilio, después del cautiverio. Y como les digo, este fue muy bonito porque después de la predicación o de la lectura de la ley, hubo una profunda convicción y arrepentimiento. Y eso fue muy bonito, hermanos. Y aunque el pueblo lloró al reconocer su pecado, los líderes les dijeron que dejaran de lamentarse, porque el gozo de Jehová era su fortaleza. Y transformaron su tristeza en una celebración, en un día solemne a Jehová. Yo quiero leerles este versículo también en la Reina Valera contemporánea. Dice un poquito diferente. Dice, también dijeron, vayan y coman bien, y tomen un buen vino, pero compartan todo con los que no tienen nada. Este día es consagrado a nuestro Señor, así que no estén tristes. El gozo del Señor es nuestra fuerza. Hermanos, no dependemos de las situaciones. Dependemos de Dios, que es nuestra fuerza. Dios es nuestra fuerza. Como miramos la semana pasada, el apóstol Pablo, por todo lo que pasó, hermanos, pero él siempre mantuvo el gozo del Señor sin importarle las circunstancias. Él decía, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, afrentas, necesidades, persecuciones, angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando reconozco que no es en mis fuerzas, que si me mantengo de pie es solamente por la gracia de Dios. Y por amor a Cristo me gozo. El Salmo 5, 11 y 12 dice, pero alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijan los que aman tu nombre, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como un escudo lo rodearás de tu favor. Dios bendice al justo, hermanos. Dios cuida al justo y Dios salva al justo, porque dice la palabra que más el justo por la fe vivirá. Ahora, en este salmo que acabamos de leer, el rey David hablaba de su propia experiencia. Él había visto cómo Dios lo defendía de sus enemigos y de aquellos que lo acusaban y lo perseguían injustamente. Él podía ver cómo Dios lo protegía y él se alegraba, se gozaba en Dios y lo alababa con gozo en su corazón.
Esa es otra cosa, hermanos. Un corazón agradecido alaba a Dios en todo tiempo, en toda circunstancia. El rey David, aunque cometió varios errores en su vida, en su caminar con Dios, él se arrepentía y rectificaba, buscaba la guianza de Dios y alababa su fidelidad y su misericordia. Siempre fue así el rey David. Él se gozaba, hermanos, a él no le importaba lo que la gente dijera cuando alababa a Dios, cuando danzaba para Dios. Si recordamos, su mujer Mical lo criticó por danzar cuando traían el arca de Dios a la ciudad de David, a la cual le dio, pues prácticamente le dio una cachetada con guante blanco. Le dijo, he danzado para Jehová, quien me eligió en preferencia a tu padre y a tu casa. Tremenda la respuesta, ¿no? Y le dijo, si a ti te parece que yo me he rebajado, pues me seguiré rebajando, porque lo hago para mi Dios. Y siguió adorando a Dios, siguió gozándose en la presencia, porque ¿qué representaba el arca? La presencia de Dios. Entonces él seguía gozándose en la presencia de Dios. Y aunque no es el tema, hermanos, quiero hacer un pequeño comentario aquí, porque salió a la luz de esto que estoy viendo. En el mundo pueden danzar y gozarse en la carne, con ese gozo temporal y pasajero. Nosotros también podemos gozarnos, podemos danzar y gozarnos, pero en el Espíritu, en la presencia de Dios, hermanos. Y eso es muy hermoso. Es muy hermoso cuando nos gozamos en la presencia de Dios. Solo los que no lo han sentido, hermanos, no saben de lo que estábamos hablando. El punto aquí donde yo los quiero llevar, que les digo, es que si usted no siente este gozo y mira a alguien alabando al Señor con gozo, no lo critique. No lo critique, hermanos. Porque esto le puede traer graves consecuencias. Miren, debido al menosprecio y podemos decir a la esterilidad espiritual de Mical, Dios nunca le permitió tener hijos a causa de eso. Entonces, tengamos cuidado, hermanos, porque puede haber consecuencias. Pero seguimos con David. ¿Cuántos salmos escribió David acerca del gozo del Señor? Y esto era, hermanos, porque él conocía verdaderamente a Dios, tenía una relación íntima con Él. ¿Nosotros tenemos esa relación íntima con Dios? ¿O cómo podemos relacionarnos con Dios? Pues lo sabemos, estudiando su palabra, estando en comunión con Él a través de la oración y obedeciendo sus mandamientos. Y miren, si nosotros no estamos obedeciendo la palabra, entonces no estamos caminando con Él. Y si no estamos caminando con Él, pues no podremos tener este gozo inexplicable. Un hijo ama a su padre y se goza de andar con él, lo obedece. Entonces, si nosotros hacemos las cosas a nuestra manera, no lo estamos obedeciendo a Él. Y solo tendremos un gozo superficial, un gozo temporal, solo cuando todo sale bien. Podríamos decir que conocemos este maravilloso libro, que es la palabra de Dios. Y tal vez hasta lo predicamos. Pero tristemente no lo obedecemos y ahí es el problema. Y vivimos la vida de acuerdo a lo que nos conviene a nosotros. A cómo nos sentimos. Me gozo solo cuando tengo ganas. Te alabo cuando me obedeces, cuando me bendices. Cuando suples mis necesidades. Hermanos, este es un gozo superficial que termina en cuanto las cosas no andan bien en nuestras vidas. Cuando las cosas no se hacen a nuestra manera. Y sin gozo, hermanos,
Sin gozo no podemos servirle a Dios. Por ejemplo, ¿usted cree que es normal que alguien reciba en la puerta sin gozo? Que cuando alguien entre por esa puerta solo le diga, pásele y siéntese. No, hermanos. Yo creo que Dios está obrando en este lugar. Yo veo cómo todos tienen el deseo de servir y ese deseo de alabar a Dios. Estamos creciendo juntos, hermanos. Hay cosas que tendremos que ir mejorando poco a poco, pero porque les voy a decir una cosa, hermanos, no hay ministerios chicos o de poca importancia. No hay. Si su ministerio es limpiar los baños, hágalo con gozo. Cualquiera que sea su ministerio, no es pequeño, hágalo con gozo. ¿Ustedes creen que es normal subirse a dirigir la alabanza o a cantar un coro sin gozo? ¿Se imagina? Hay una canción que dice que esté aquí una persona y que diga, el gozo del Señor, mi fortaleza es. ¡Wow! ¿Se imagina? En vez de animar a la congregación, vamos a salir todos deprimidos, con sueño y aparte con hambre, yo creo. Tenemos que cantarle a Dios con gozo, hermanos. Él es digno. Creo que todos los cantos hoy estaban hablando del gozo. Desde el primero, bueno, creo el último no, pero todos estaban hablando del gozo del Señor. Yo no soy ministro de alabanza, ni tengo conocimiento de la música, hermanos, para nada. Pero les pido, les animo, les exhorto a que alabemos a Dios con gozo. Que nos gocemos en la alabanza, hermanos. Que alabemos a Dios en espíritu y en verdad. No se avergüence. Dice Pablo, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. ¿Saben quién es el que nos quita el gozo, hermanos? Entre más nos enfocamos en nosotros mismos, más nos descuidamos y viene el enemigo susurrando a nuestra mente, a nuestro pensamiento, y te puede poner palabras como pobrecito de ti, mira cómo sufres, mira cómo te tratan, no les importas. Pero no le echemos la culpa siempre al enemigo, hermanos. Nosotros somos los responsables de nuestras obras y muchas veces estamos donde nosotros mismos nos pusimos con nuestras obras. Y es que, mis hermanos, si en verdad hemos nacido de nuevo, tenemos que dar frutos. Tenemos que dar frutos. Tenemos que reflejar el carácter de Cristo, la imagen de Cristo, la luz de Cristo. Eso es lo que tiene que reflejar un cristiano. Como leíamos ahorita, el gozo es fruto del Espíritu. La epístola a los Filipenses es, hermanos, un testimonio de un sentir y de un gozo mutuo. Por un lado, del apóstol Pablo hacia los filipenses que lo habían socorrido, lo habían ayudado en momentos muy difíciles para él. Y los filipenses hacia Pablo, agradecidos por la labor que entre ellos había realizado. Pablo, pues sabemos todo lo que él hizo en esos lugares. Ahora, Pablo era un prisionero de Roma en el tiempo del emperador Nerón. No sé si han escuchado sobre esto, pero él era uno de los más crueles y sanguinarios gobernadores de esa época y de lo peor que el mundo pudo haber conocido. Era tremendo, era terrible. Y el apóstol Pablo estaba en ese tiempo, en ese lugar donde nadie desearía estar, hermanos. Porque era un lugar y los que gobernaban eran terribles, eran muy crueles. Porque la época de Nerón se conoció como un tiempo de inmoralidad, de falta de amor y misericordia. Era una época llena de crueldad, hermanos. Y era un imperio absolutamente lleno de maldad.
Y ese fue en el tiempo que en el que el apóstol Pablo estuvo preso en ese lugar. Y fue ahí, hermanos, por falsas acusaciones de algunos que en su tiempo pasado habían sido sus colegas, que eran los fariseos, eran los judíos, perdón. Pero a pesar de que estaba en una prisión, él se gozaba. Él tenía un gozo inexplicable y no era por la comodidad de las cárceles, hermanos. Pues no eran como las prisiones de hoy que están, pues tienen hasta televisión, les permiten hacer ejercicio, están muy bien equipadas y hasta pueden, si gustan, tomar un curso, hacer un oficio en esos lugares. Ya no son como antes. En esos tiempos eran lugares húmedos, sucios, malolientes, oscuros, y a los presos los amarraban a las paredes o al piso con cadenas. ¿Ustedes se imaginan? Los soldados que cuidaban a Pablo podían ver este gozo en él. Y tal vez se preguntaban, ¿cómo es posible que este hombre pueda tener gozo en este lugar? En estas condiciones. Tal vez dijo, yo soy un soldado libre, pertenezco al imperio más poderoso, lo tengo todo. Un lugar cómodo donde dormir, comida fresca, mas sin embargo no tengo ese gozo. No lo podían entender, porque es un gozo inexplicable. Podían decir, ¿qué tiene este hombre llamado Pablo que no pueda tener yo? Y miren, en esas circunstancias, lo llevé ahí para que en esas circunstancias le escribió a los filipenses con gozo en su corazón. Les voy a leer Filipenses capítulo 1 del 3 al 6. Filipenses 1, 3 al 6. Dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Estando persuadido de esto, de que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hermanos, el que comenzó la buena obra en nosotros, la continuará perfeccionando durante toda nuestra vida y la terminará ese día cuando lo conozcamos cara a cara. Esta obra primeramente comienza en la cruz del Calvario y después individualmente en cada uno de nosotros cuando creemos. Así de que cuando sienta que no avanza en su vida espiritual, cuando sienta como que Dios no te escucha, recuerda que cuando Dios comienza un proyecto lo termina. Él no deja ninguna de sus obras comenzadas. El apóstol Pablo se gozaba de saber que Dios había comenzado esa obra en sus hermanos filipenses y que la iría perfeccionando hasta el gran día. Así es que descanse y goces en el Señor. Él terminará la obra que comenzó en ustedes, o el que comenzó en nosotros. Ahora podemos especular, hermanos. Sabemos que siempre había soldados cuidando al apóstol Pablo. Y tal vez al terminar alguno de sus escritos, él le decía al soldado que lo acompañaba, ahora vamos a orar y a darle gracias a Dios por mis hermanos, los filipenses. Es una, nomás, como le digo, figurando, pensando las cosas que podemos especular. Y el soldado miraba cómo en sus circunstancias se gozaba por ellos. O sea, el preso pidiendo por los que estaban libres. Tal vez decía, qué hombre tan raro, ¿por qué aún estando preso siempre está gozoso, siempre está agradecido? Era algo que ellos no conocían, hermanos.
Pero fueron varios los soldados que tuvieron la oportunidad de conocer el Evangelio a través del apóstol Pablo en ese lugar. Él se gozaba predicando el Evangelio, y como estaba preso, pues lo hizo a través de las cartas. Él estaba preso, pero el Evangelio no estaba preso. Dicen que él le predicaba a los soldados y tal vez hasta los tenía cansados, pienso yo. Porque dicen que cuando él acababa cuando más bien acababa el turno de uno de los soldados y se iba, él esperaba con gozo que viniera el próximo soldado para predicarle la palabra de Dios, para predicarle el Evangelio. ¿Se imaginan qué bonito que todos tuviéramos ese sentir de querer evangelizar, de poder hablar de las buenas nuevas de salvación? Este es el sentir y es el gozo que debemos tener todos nosotros. Tristemente, como decíamos en el comienzo, hoy en día nuestro gozo es muy superficial. Si me va bien, me gozo. Hay cosas que quiero brincar a veces. Pero miren, hermano, a veces por eso llegamos a nuestro trabajo, a la escuela, a la iglesia, malhumorados, porque no le encontramos sentido a la vida, no tengo gozo, todo me sale mal. Y lo malo, hermanos, es que no lo podemos ocultar, no lo podemos esconder. Eso es lo más triste. Mis actitudes, mi cara lo demuestran, y después nos quejamos porque nadie nos quiere hablar o nadie quiere estar con nosotros. Pues ¿quién va a querer arrimarse a mí si no tengo el gozo del Señor? Estoy de malas, todo me molesta. Dice Proverbios 17:22, te lo leo en la Reina Valera contemporánea. Dice que un corazón alegre es la mejor medicina. Un ánimo triste deprime todo el cuerpo, toda la iglesia. Y casi siempre, hermanos, es por orgullo. Pero tenemos, hermanos, tenemos el antídoto para el orgullo, que es la humildad. No sintiéndonos superiores a los demás. También el apóstol Pablo le habló de esto a los filipenses, de la humildad. Está en Filipenses 2:3. Dice, no hagan nada por contienda o por vanagloria. Al contrario, háganlo con humildad y considerando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Y miren qué tremendo cómo comenzó el apóstol Pablo la carta a los filipenses. Del versículo 12 y 14. Capítulo 1, 12 al 14. Yo se los voy a leer en la traducción Palabra de Dios para Todos. Dice, hermanos, quiero que sepan que lo que me ha pasado ha servido para que se conozca más la buena noticia de salvación. Toda la guardia del palacio y los demás saben que llevo cadenas por servir a Cristo. Además, mis cadenas han servido para animar a la mayoría de mis hermanos en el Señor a no tener miedo a dar a conocer el mensaje. Wow. Pablo lo que les está explicando a los filipenses, que nada pasa desapercibido ante Dios. Pablo estaba consciente de que Dios en su soberanía había permitido que él estuviera allí en ese lugar, en esa cárcel, para ministrar a cuanto el Señor le pusiera en su camino. A todos aquellos hermanos que no tenían la oportunidad de escuchar el mensaje de salvación en esos lugares. Esa es otra cosa. A veces tenemos que ir a donde no pueden venir. Por ejemplo, en los hospitales, las cárceles. Pues estas personas en la época que vivían y al emperador al cual servían estarían como acongojadas, sin Dios y sin esperanza en el mundo.
Y al escuchar las buenas nuevas de salvación a través del apóstol Pablo, había esperanza en sus vidas. Había un gozo inexplicable. La gente del palacio podía ver el cambio de los rostros de las personas que hablaban con el apóstol Pablo. La manera que ahora servían, tal vez ahora con una sonrisa en su boca, o limpiaban entonando cantos, alabando a Dios. Y todo esto se esparcía, hermanos. El evangelio se esparce cuando hacemos las cosas. Dice que todo esto, esta noticia se esparcía. Y unos le decían a otros: hey, ¿qué te pasa? Yo también quiero de eso que tú tienes. Quiero andar con gozo como tú andas. Que a pesar, hermanos, de tu situación, hay un agradecimiento tan grande hacia Dios por su obra maravillosa, porque es Dios, porque es digno, es justo, es santo. Mis hermanos, los que hemos experimentado este gozo inexplicable lo podemos entender. Dios es soberano y en su soberanía Él permite muchas veces que pasemos cosas que nos lastiman, que nos duelen. Pero al conocerlo a Él y su palabra nos da paz y nos da gozo, ese gozo inexplicable. Yo pues lo voy a decir, yo recuerdo cuando mi suegra murió. Fue una muerte repentina. Ella estaba muy joven y pues no tenía nada grave, tomaba así como nosotros pastillas para la presión, cosas, pero nada así severo. Fue algo repentino y fue muy duro para mi esposa. Creo que, si no me equivoco, fue un lunes, y cuando ella llegó de su trabajo, llegó destrozada, completamente destrozada. Pero el domingo siguiente ella estaba en la iglesia con gozo. Y algunas hermanas le dijeron, ¿verdad?, que no parecía que había perdido a su madre, porque pues la miraban muy bien. La cosa es que mi esposa dice que unos días anteriores, entre la semana antes de ir a la iglesia, el Señor la consoló de una manera inexplicable. Y bueno, después ella dijo, pues tengo la certeza de que la voy a volver a ver. Así es de que siguió gozándose y el Señor no le quitó, hermanos, que la extrañara, pero no la dejó pasar por dolor ni tristeza. Pues Él transformó todo eso en gozo. Esa es la manera en que Dios obra. Ella dice, pues como les digo, que un día la volverá a ver. Ahora, rápidamente, en el caso mío fue algo bien diferente. Mi papá fue padre y madre para nosotros. Y yo, pues, ¿se imaginan el amor como a un padre y madre? Se me hacía que yo no iba a soportar si ese moría. Yo dije, no voy a poder soportarlo. ¿Y qué cree? De 8 hijos que somos, a mí me tocó poner su cuerpo en una carroza, un carro viejo sin luces, allí en la oscuridad poner su cuerpo por última vez. Es algo, pero ahí conocí, hermanos, la palabra, la paz que habla la palabra, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Es tremendo. Pero bueno, la cosa sigue, hermanos, la vida sigue adelante. Ahora les leo, Pablo decía en 2 de Corintios 6:10, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Ahora, como hijos de Dios, hermanos, somos un canal de bendiciones y de consuelo para otros. A veces Dios permite que pasemos cosas para después nosotros consolar a otros.
Siempre va a haber una mala noticia, una tragedia, contratiempos, traiciones. ¿Cómo es que vamos a reaccionar? ¿A Dios se le escapa de las manos nuestra situación? ¿O no se dio cuenta lo que el enemigo estaba haciendo con nosotros? No, hermanos, de ninguna manera. Es el tiempo permisivo de Dios. Todo tiene su tiempo en esta vida. Dice Salmo 126, 5 y 6. 126, 5 y 6. Dice que los que con lágrimas sembraron, con gritos de alegría cosecharán. El que vaya andando y llorando llevando la bolsa de la semilla, volverá gritando de alegría llevando manojos de trigo. Los que siembran con lágrimas, hermanos, segarán con gozo. Tráele al Señor tus cargas. Si has sido destrozado, tráele tus pedazos. Tráele tus pedazos a Dios. Tráele tu familia, tráele tu trabajo, tu economía. Tráele al Señor esa montaña que se ha levantado en tu camino. ¿Quién no se ha derramado en lágrimas alguna vez, hermanos? Yo sé que algunos hemos servido en lágrimas en la iglesia. Tal vez noches sin dormir, en lágrimas, por una situación difícil. Todos pasamos situaciones difíciles. Entrégale a Dios todas tus lágrimas. Muchas veces, hermanos, las lágrimas son la mejor oración que podemos darle a Dios. Las lágrimas no son exclusivas de las mujeres. Decía por ahí, los hombres también lloran. David decía en el Salmo 6:6, me he consumido a fuerza de gemir, todas las noches inundé de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas. Pablo decía, hijitos míos, por quien vuelvo a sufrir dolor de parto hasta ver a Cristo formado en ustedes. Jesús lloró cuando vio a Jerusalén. Las lágrimas, hermanos, son un lenguaje que Dios conoce y lo conoce muy bien, lo comprende muy bien. Les garantizo que si siembran en lágrimas, cosecharán lágrimas de gozo. Dice el Salmo 35, por la noche hubo llanto, pero el gozo viene en la mañana. Esto es un abrir y cerrar de ojos, hermanos. Ahora con gozo testificamos nosotros, hermanos. Con gozo testificamos y ahora podemos decir cuán grandes cosas ha hecho el Señor conmigo. Sabemos que hay tiempo para todos. Muchos de nosotros hemos pasado por tiempos tan difíciles que en esos momentos, pues, no sé, ¿a quién se le ocurre tener gozo? A nadie. Ni lo pensamos, pues estamos tan turbados en nuestras luchas y en nuestras pruebas. Pero Dios no nos deja ir, hermanos. Sino que nos dice, hey, levántate, aquí estoy. Gózate en mí. Hermano o hermana, cántale alabanzas a Dios. No dejes que el enemigo te envuelva y te quite el gozo de tu Señor. Sal, canta con gozo al Dios de tu salvación. Y yo, miren, hermanos, ya no me falta mucho. Es un mensaje algo corto. Les quiero leer Primera de Crónicas 16, 31 al 36. Primera de Crónicas 16, 31 al 36. Dice que el cielo se alegre, que la tierra se ponga contenta, que todo el mundo diga, el Señor es nuestro Rey. Que griten de alegría el mar y todo lo que hay en él. Que estén felices los campos y todo lo que crece en ellos. Que los árboles de los bosques canten de alegría ante el Señor, porque Él viene a gobernar el mundo.
Den gracias al Señor, porque Él es bueno, su fiel amor durará para siempre. Pidámosle, sálvanos, Dios nuestro, reúnenos y sálvanos de entre las naciones, para agradecer a tu santo nombre y alabarte con orgullo. Bendito sea el Señor Dios de Israel, que siempre ha vivido y siempre vivirá. Entonces todo el pueblo dijo, así sea, y alabaron al Señor. Mis amados hermanos, ya solo decirles que no permitamos que nada ni nadie nos robe el gozo del Señor. Como cristianos, como hijos de Dios, tenemos suficientes razones para tener gozo. No hace mucho yo recuerdo que les dije que el simple hecho de poder reunirnos en este lugar es motivo de gozo. Debemos tener gozo, hermanos, porque Él lo llena todo en nosotros y no tenemos necesidad de buscar placeres mundanos, engañosos y destructivos. El Señor lo llena todo en nosotros. Poderle cantar alabanzas a nuestro Dios es motivo de gozo. Haber sido encontrados por Jesús es motivo de gozo. Y creo, hermanos, que dice la palabra que cuando un pecador se arrepiente hay gozo en el cielo. Y esa es la mayor alegría, hermanos, la mayor razón por la cual nosotros también debemos tener gozo. Si recordamos cuando Jesús mandó a 70 de sus discípulos de 2 en 2 a todas las ciudades donde Él iba a ir, cómo regresaron gozosos. Pero el Señor le dijo, no. Sí, porque le dijeron, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y Él le dijo, ay, muchachos, yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. No se alegren de que los espíritus se os sujetan, sino alégrense de que sus nombres están escritos en los cielos. Lo que Jesús le dijo aquí es que, hey, Satanás ya está vencido, ese yo ya lo aventé a la lona. Lo importante es que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Esa es la razón de gozo, esa es la verdadera razón para estar gozosos. Tener la certeza de que la vida eterna es mucho más importante, hermanos, y mayor gozo. Esto está tremendo. Tener la certeza de la vida eterna es mucho más importante y de mayor gozo que cualquier otra cosa que logremos en esta tierra. El salmista David dijo en el Salmo 50, versículos 10 y 12, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación. David expresó en este salmo su profunda necesidad de restaurar su comunión con Dios después de sus pecados. Así que si le has fallado a Dios, si le has fallado al Señor, arrepiéntete, pídele perdón a Dios. Él es fiel y justo, dice la palabra, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora, ¿quién mejor que el rey David para aconsejarnos sobre esto? El Salmo 55, 22 dice, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Y si alguien que me escucha, que está aquí, no ha entregado su vida al Señor, entréguesela ahora que hay tiempo. Ahora que hay tiempo, hermanos, para que su nombre esté inscrito en el libro de la vida y que en aquel gran día escuchen esa voz que diga, bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Amén. Padre, gracias te damos en esta tarde una vez más. Gracias, Señor, por permitirnos reunirnos en este lugar y estudiar tu palabra, poder levantar nuestras manos en adoración, darte a ti la honra, la gloria, Señor.
Pedimos, Padre, que nos des fuerza en nuestras debilidades y nos ayudes a vivir con el gozo de tu salvación, Señor. Gracias, Señor, por esa obra maravillosa en la cruz del Calvario, por la cual nos diste vida. Por eso te alabamos y te bendecimos, Señor. No hay nadie como tú. Tú eres el único digno de ser alabado, de ser exaltado. Por eso te damos a ti la honra y la gloria, hoy, mañana y siempre. En el nombre de Jesús. Amén.